Buen día, nosotras somos estudiantes de la Uniminuto Centro Regional Ibagué y en el día de hoy vamos a realizar una actividad sobre la asignatura Cátedra de Paz, en la cual vamos a representar o hablar sobre un caso real del el conflicto armado en Colombia y el desplazamiento forzoso. Bienvenidas, compañeras. Eh, Bienvenida. Bienvenidas. bueno, aquí nos encontramos Angie Caterín Pulido Repiso, Dana Yorley Moscoso Cabezas y Ginny Alexandra Álvarez. ¿Y quienes habla? Angie Vanessa Marino Ortiz. A través de este trabajo vamos a conocer la historia de una gran heroína en la cual tuvo que pasar por muchas dificultades. Esta es la historia de nuestra compañera Angie Vanessa Mar. Dentro de esto encontraremos una introducción acerca del conflicto armado, la cual nuestra compañera Ginny lo va a explicar. Del documento 10 años de desplazamiento forzoso en Colombia. Colombia es un estado construido por la migración desde la colonización española, la cual dieron forma a las primeras estructuras administrativas. La Gran Colombia, hasta los flujos humanos que se caracterizan la posición actual de los municipios y las ciudades de Colombia del siglo XXI. Esta característica tiene implicaciones individuales importantes que en algunas ocasiones son responsabilidad del Estado. Asimismo, las migraciones es un derecho fundamental que tienen los seres humanos de elegir su lugar de residencia. Pertenecen al ámbito individual y personal. Aquí también encontramos las migraciones involuntarias, permanentes o temporales, que son conflictivas causadas por violaciones a derechos humanos que son de resorte público. Del mismo modo, encontramos que en Colombia los primeros desplazamientos fueron forzosos, que se dieron durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En el marco de la Guerra de los 1000 días, 50 años más tarde se repite el fenómeno como consecuencia de la violencia bipartidista, que se caracterizó en los años 50 y en el mismo siglo comenzó a enmarcar el desplazamiento forzoso del cual hoy, en pleno siglo XXI, se sigue viendo que el conflicto armado y el narcotráfico han producido exclusión y pobreza de poblaciones. Gracias. Bueno, compañeras, ahora sí estoy presta a sus preguntas para responderles todo lo que tengan relacionado con el caso de mi padre. Entonces, pues ya ustedes comenzarán la entrevista. A partir de lo propuesto en el curso y la docente a cargo, nos dirigimos a hacer las primeras preguntas, las cuales queremos que nos practiques y nos respondas. Entonces, nuestra compañera Angie Pulido nos va a colaborar. Claro que sí. Compañera Vanessa, la primera pregunta. ¿Qué impacto produce todo este vivir tan cruel? Bueno, el primer impacto que produce en mi vida es a los 10 años cuando me entero que no tengo papá. Ese es el momento en que yo siento que, ¿qué pasó? Nunca me decían dónde estaba mi papá. Entonces de ahí pues le hice la pregunta a mi mamá. Yo aprendí a leer a raíz de que me estimularon, me decían, si tú sabes leer, te vamos a enseñar dónde está tu papá. Y me mostraron un periódico donde pues estaba el cuerpo de mi padre de espaldas, con unas botas prácticamente pues irreconocible porque pues parecía una persona, perdón la expresión, espero que no esté, o sea, eh, dando como que sea algo malo o bueno, sino que desde el campo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, y leí, pues lo habían asesinado, primero lo secuestraron, lo torturaron y lo masacraron, con otras más personas, claro está. Ese es el impacto que tengo emocionalmente, porque nunca, o sea, porque me enteré cuando tenía ya 11 años. ¿Quiénes fueron y por qué crees que hicieron esto? ¿Por qué crees que le hicieron ese daño a tu padre? Bueno, realmente esto ocurrió en 1995. El 8 de marzo, mi padre recibió una llamada en el teléfono fijo en ese entonces,
y le dijeron que pues alguien lo iba a recoger. Él salió en la moto, mi mamá me cuenta que él salió en la moto y desde ahí pues no supo más nada de él. Fue el otro día cuando le dijeron que lo tenían secuestrado. Creo que fue la narcoguerrilla de aquí de Santa Isabel, Tolima, porque mi papá era un investigador privado de la policía de la Dirección General y pues de ahí pues surgió la investigación contra este grupo al margen de la ley y pues no sé, creo que ser de los buenos contra los malos ocasionó que obviamente hubiera esta masacre. ¿Cómo ¿Cómo surge el surge? fallecimiento de tu padre? Eh, ¿Me la puedes repetir, compañera? ¿Cómo surge este fallecimiento de tu ser querido como lo es tu padre? Bueno, ¿cómo surge? Pues yo creo que, como lo conté anteriormente, fue un fallecimiento cruel, inesperado en la vida de mi madre. Fue quien más sufrió con pues, mi abuelita. En ese entonces también, la pérdida de un ser querido, un papá, un hijo, un esposo, un compañero de trabajo. Entonces, creo que cuando esto surgió, hubo mucho falta, como que emocionalmente impactó tanto que nadie creía que estuviera muerto. ¿Hubo un desplazamiento forzado? Sí, claro que sí, sí lo hubo, porque mi madre nos encontrábamos en la casa donde pues vivíamos con mi padre. Yo tenía 8 meses de edad, entonces prácticamente era una bebé. Mi madre tenía 17 años cuando mi padre pues falleció y a causa de eso ese día, al otro día, como les contaba, o sea, el 9 de marzo de 1995, mi madre se encontraba sola en la casa y llegaron pues unas personas armadas y buscándome a mí. De pronto tal vez querían que mi padre, como lo tenían secuestrado y lo estaban torturando, porque fue torturado además, entonces querían que, o sea, como que les diera información y mi madre dice que ella me escondió debajo de la cama y al esconderme debajo de la cama y taparme con una bolsa, pues porque iban por mí. Ella decía, o sea, de entre lo que mi mamá era una niña prácticamente cuidando a otra niña, ella me cuenta, cuando me cuenta ella, sí es un poquito más, le da tristeza, porque ella decir, me tocó meterte entre casi una bolsa al fondo de la cama para que nadie te viera. Y gracias a Dios tú no lloraste, o sea que yo no lloré, ni hice nada pataleta ni nada de bebé, sino que me quedé quietica. Entonces, gracias a Dios, pues ese día, pues mi mamá le tocó salir como a las 2 de la mañana de ese día, prácticamente ya a los 3 días de que mi papá estaba secuestrado, porque le dio miedo porque estos tipos, como ella le dice, pues llegaron a la casa y le dijeron que se quedara ahí, que no se fuera a ir. Pero mi mamá pues sintió tanto miedo de ver todo este proceso, o sea, todo lo que hacían estos tipos de revolcar la casa, de buscar y buscar y no encontraban nada. Entonces ella salió y se fue, dejó todo tirado prácticamente donde vivíamos, porque pues, y fue acá, es un desplazamiento intraurbano, se le llama así en el proceso de las víctimas, y pues de aquí en Ibagué se le llama así. Desplazamiento intraurbano forzado, totalmente forzado, porque mi mamá jamás volvió por sus cosas, mi mamá le daba miedo, mi mamá tuvieron que ponerle policías, por ahí unos 20 policías porque nos iban a matar, y bueno, fue un proceso totalmente muy, o sea, muy conflictivo. Entonces ya después de un tiempo, que fue en el 2012 que mi mamá declaró en la ley de víctimas del gobierno, hubo una amenaza nuevamente, nos llamaban y nos decían pues que cuántos muertos querían más. Eso nos decían como diciendo que buscan, porque como el proceso lo reactivaban, porque pues tocó pedirle a la fiscalía fotos y todo eso. Yo aún no puedo ver las fotos de mi padre, cómo quedó, porque pues para mí es traumático. Yo quiero recordarlo como lo es, como lo fue. O sea, que fue un gran ser humano, tenía carácter, su identidad era fuerte, o sea, era valiente, era una heroína para mí. Bueno, yo te tengo otra pregunta. Claro que sí, compañera. Ser víctima, ¿qué produce? Tener incertidumbre, soledad, ser despojado de su tierra. ¿Qué produce ser víctima de este hallazgo?
Bueno, ser víctima más allá de que la sociedad te discrimine, te crea que no puedes salir adelante. Hay muchas personas que creen que, o sea, y me miran y no creen que uno tenga esa situación, sea desplazada, sea víctima. He salido adelante, gracias a Dios, porque pues he estado como fortalecida en Dios, en mi mamá nunca me ha dejado sola, nunca me ha abandonado. Y creo que ese es como la fuerza de ser, de que soy víctima, pero soy una víctima que no es revictimizada, sino que ya salí adelante, ya prácticamente soy profesional, tengo mi hogar, mi hija, no quiero que a mi hija le pase lo mismo yo, de no hacer daño a nadie, porque creo que todo el daño que yo he sufrido a causa de esto ya es suficiente. ¿Cómo se siente la familia en, se siente la familia de este crimen atroz? Tanto usted como su mamá, su abuela, porque una cosa es decir que uno siente desespero, pero otra cosa es decir lo que sucedió y redactarlo, ¿no? Sí, claro, lo más duro es saber que no hay justicia. Eso. Eso es lo que más me duele, porque la muerte de mi papá, realmente los que lo mataron están sueltos y los he visto frente a frente. Entonces yo creo que es como la sed de justicia, pero yo creo que ya la justicia divina es la que se va a encargar, o sea, Dios es el que se va a encargar de hacer justicia por mi padre y por mi mamá, que sufrió tanto y se padeció muchas cosas, humillaciones, porque realmente una mujer viuda con una hija huérfana, es duro, es difícil, creen que está débil y mentiras, mi mamá le tocó ser una mujer súper fuerte para salir adelante y sacarme adelante a mí. Ujú. Bueno, entonces, pues esta era la entrevista que teníamos nosotras. La escogí, pues ellas me escogieron a mí ya por el tema de la vivencia que tuve, la experiencia tan profunda de la muerte de mi padre, aunque realmente tenía 8 meses. Hoy en día me hace falta mucho mi papá, pero creo que todo pasa por algo y todo es la voluntad de Dios. Dios no es malo, pero entonces la vida y los seres humanos que nos encontramos aquí debemos de valorarla más, de apreciar a nuestro prójimo y de saber de que no podemos hacerle daño a las personas, porque yo era simplemente una bebé, una niña que solo necesitaba a su padre. Entonces ese es el consejo que yo doy, amar a su prójimo, más que a nosotros, más que a nuestros hijos, o sea, amarnos y querernos y protegernos y enseñarnos valores, principios, que es lo más importante que nosotros nos va a quedar en la vida. Y gracias, compañeras, por las preguntas. Gracias a usted, compañera, por contarnos su historia. Bueno, a través de este interrogante, de esta entrevista, nuestra docente nos da una pregunta. ¿Cómo es el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia? ¿Contribuye a la construcción de una cultura de paz? ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que cultura de paz la hay cuando la víctima perdona todo aquello que le hicieron, ¿cierto? La víctima fallecida, pues que va a poder perdonar si no está. Y se construye esa cultura de paz a partir de eso, de que perdonamos y aceptamos de que ya se cometieron los hechos. Entonces ahí comienza la cultura. Pero como tal, falta muchísimo. Si no tenemos cultura ciudadana, cultura de ayudar, es muy difícil tener una cultura de paz porque no solamente hay eh, lo que es la guerrilla, las FARC, el ELN, hay muchísimas bandas también en los barrios que usted no puede cruzar las fronteras porque te pueden asesinar. Entonces creo que esa cultura de paz le falta mucho. Llevamos más de 50 años en el conflicto armado acá en Colombia y no se ve realmente que se haya acabado. Hubo un acuerdo de paz, que ese acuerdo de paz no quedó en nada porque quedaron impunes los asesinos. Siempre los he llamado así y creo que la cultura de paz le falta muchísimo a Colombia. Tienes toda la razón. Bueno, entonces agradecemos a todas nuestras compañeras, las cuales estuvimos presentes
a nuestra compañera por tener el valor de contar su historia. Yo sé que no es fácil recordar esos momentos, yo sé que no fue fácil para la madre contarle la historia de su papá y es el tiempo de hoy en el que ella todavía estoy segura que le duele recordar eso. Sí, pero más fuerte. Ya se ha superado la falta de anhelo. Ya con 26 años ya sé que ella no va a regresar. Y gracias a ustedes por darme esta oportunidad de desahogo, de saber la verdad de lo que se ve en el conflicto armado en Colombia, de saber de que seguimos casi lo mismo, por más de que, mejor dicho, nos muestren maravillas. Una cosa es lo que nos informen y otra cosa es lo que realmente vivimos las víctimas. Exactamente.